Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 4 de junio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla, pero también otros temas muy importantes del ámbito internacional, geopolítico, que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos. Más países siguen dando su negativa o tal vez a restarle importancia a esta cumbre que se va a realizar en Suiza, pero también tenemos las declaraciones del viceministro italiano diciéndole directamente a Emmanuel Macron que si quiere la guerra en Ucrania, pues que se ponga un casco y que vaya al frente también Emmanuel Macron. ¿Sí? Eso entre otras informaciones importantes del ámbito internacional. Pero del campo de batalla tenemos muchas informaciones muy importantes, pero muy importantes sobre todo una ofensiva importante que ha lanzado Rusia en el suroeste de Donetsk, donde, como ya vimos en nuestro titular, cayó también Paraskoivka. Eso y mucho más durante el stream de hoy. Pues a todos ustedes, como siempre les digo, es un gusto para mí transmitir para ustedes. Y acompáñenme porque tenemos mucha información que mostrarles. Y vamos a comenzar con Bloomberg. Hoy Bloomberg publicaba esta información. Ucrania, o sea, abre la puerta, ¿no? Como que la cumbre en Suiza, esta cumbre que está preparando Ucrania, va a abrir la puerta a futuras negociaciones, entre comillas, limitadas. Eso decía Bloomberg y expresaba que en la reunión planean concluir un acuerdo sobre seguridad nuclear y alimentaria y el regreso de los niños llevados a la Federación Rusa. Después de lo cual está previsto iniciar negociaciones con Moscú sobre estos temas. Acordamos tomar medidas concretas que podrían servir como medidas de fomento de la confianza en las áreas antes mencionadas con una mayor participación de los representantes rusos. Esto decía el documento, que podría modificarse durante las negociaciones. El documento también habla de la necesidad de la participación de todas las partes en el conflicto para poner fin a la guerra. Inicialmente Ucrania planeó conseguir apoyo para toda la fórmula de paz de Zelensky, incluida la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, pero luego redujo la agenda a unos pocos puntos de la fórmula para la participación de tantos países como fuera posible. Esto escribe Bloomberg. Como pueden ver aquí, como saben que ya es una cumbre fracasada, donde era una cumbre donde prácticamente el dominio iba a estar de parte de los países que apoyan a Ucrania en esta guerra, los países que quieren que Rusia se retire a las fronteras de 1991, lo cual es algo imposible en la actualidad. Claro que no, al contrario, lo que está pasando es que Ucrania sigue perdiendo territorio, como vamos a ver hoy, pero Ucrania ha buscado por todos los medios de que la cumbre sea una cumbre que haya sido exitosa, ¿no? Y que el malo de la película, como siempre, sea Rusia. Rusia no asistió a la cumbre, pero asistió Estados Unidos, asistió China, asistieron países importantes. Bueno, Zelensky ha tenido malas noticias con esto, fue fracasada también la gira o la visita que realizó a diferentes países de Asia, fundamentalmente Singapur y Filipinas, donde no pudo garantizar que estos países aprobaran su visita allá a esta cumbre que se va a realizar en Suiza. Pero lo que quieren con esta cumbre básicamente es que sí, que ese sea un primer momento, aunque no participe Rusia, para que después abra puerta a futuras negociaciones. Ya hemos dicho que, primero, mientras Rusia no esté, pues no va a haber ningún tipo de negociación. ¿Sí? Mientras Rusia no esté, no va a haber ningún tipo de negociación y pueden querer abrir cualquier puerta, que de hecho, aunque quieran abrir una pequeña puerta, pues Rusia no va a entrar, porque eso sería simplemente entrar en una trampa preparada por el mismo Zelensky y los países que lo apoyan, ¿no? Pero hoy tenemos otras malas noticias para Zelensky y como podemos ver aquí, ¿sí? Brasil, importante país, Brasil, no enviará miembros del gobierno a la conferencia en Suiza. El líder brasileño no tiene intención de enviar ni al ministro de Asuntos Exteriores ni al asistente especial del presidente brasileño para asuntos internacionales a participar en la conferencia de Ucrania. Se observa que el principal consenso es enviar a alguien para que esté presente, pero sin autoridad para tomar decisiones. Es decir, va a enviar a una persona ahí que es un cargo sin importancia prácticamente, y el envío de un diplomático a la conferencia también dependerá de si los organizadores permitirán a los jefes de misiones diplomáticas representar a estados extranjeros. Como pueden ver, poco a poco se va derrumbando esta idea que había estado fomentando Zelensky durante mucho tiempo. Pero no solamente se derrumba por la no participación de Rusia, por la no participación de China, por la no participación de Arabia Saudita y muchos otros países, y por la participación con
cargos no tan importantes de Estados Unidos y otros países como por ejemplo Brasil. No solo por eso, sino porque hay otra cumbre que ahora le va a hacer un poco de contrapeso. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de esta cumbre que China sí va a organizar, y China dice que tiene su plan para Ucrania. Tiene respaldo después del desaire de la cumbre. China tiene un plan. Sí, aquí está esta noticia que nos traía Bloomberg y expresaba lo siguiente: más de 20 países apoyan el plan chino de solución para Ucrania, eso decía Wang Yi. Rusia y Ucrania han reafirmado por separado la mayoría de los principios para la solución política que China y Brasil, miembros de los BRICS, por cierto, ¿no?, expusieron en una declaración conjunta el mes pasado. El documento es esbozado por China y Brasil, que aquí lo mostramos también en este canal. El documento esbozado por China y Brasil pide la convocatoria de una conferencia internacional reconocida tanto por Rusia como por Ucrania, una alternativa a la fórmula de paz, yo diría a la fracasada fórmula de paz de Kiev, que cuenta con el apoyo de los países occidentales. Según el ministro de Asuntos Exteriores chino, un total de 45 países valoraron positivamente estas ideas. ¿Sí? Como mismo dicen ustedes en el chat, como mismo dicen ustedes en los comentarios, que viva el mundo multipolar. Sí, bienvenido el mundo multipolar. La fórmula de paz promovida por Kiev, ¿quiénes la apoyaban, por supuesto? Europa. Vamos allá. Sin ningún tipo de Alemania, Francia. La fórmula de paz de Zelensky, que lo único que dice en primer lugar es, el primer punto: retírense las tropas rusas, Rusia retírese de nuevo de los territorios que ya controla. Imagínense, ¿no? Incluso retírese de Crimea, que ya es mucho decir. Entonces, bueno, o sea, ya por ahí empieza mal. Y no es una negociación, es una imposición lo que pretende Zelensky. Pero no, entonces no va. Zelensky tiene aquí un contrapeso. Y bueno, no Zelensky, yo digo los países occidentales y ya el mundo, y vamos a seguir después, van a ver lo que ha hecho Turquía, vamos a leérselo también, la decisión que tomó Turquía, hoy importante, ¿no? Ahora lo vamos a decir también, pero importante que China también esté promoviendo otra cumbre de paz, China y Brasil. Sí, importante que la estén promoviendo, que sea un contrapeso o que sea totalmente lo contrario a lo que están promoviendo estos países de la OTAN, porque como están hablando aquí los países occidentales, los que apoyan la fórmula de paz de Zelensky son los países de la OTAN, básicamente, ¿no? Bien, bueno, ayer le traíamos este titular que una primera parte estuvimos debatiendo un poco ayer, o sea, mostrándoles un poco ayer en el video que realizamos, ¿no?, en el programa de ayer. Es un artículo bastante extenso, les mostramos ayer una parte importante, pero hoy vamos a dar una continuación porque Foreign Policy, con este artículo que dice que ahora no es el momento para negociar con Putin, exponía otras tesis, ¿no? Aquí, otras tesis importantes, ¿no? ¿Y qué decía Foreign Policy? Además, ¿no? ¿Qué más decía aquí Foreign Policy? Pues Foreign Policy ha identificado 3 escenarios para poner fin a la guerra. Suponiendo que los objetivos de Zelensky sean inalcanzables, uno puede imaginar que esta guerra terminará al menos de una de 3 maneras. ¿Cuáles son esas 3 maneras que dice Foreign Policy? 1. En un futuro próximo, Rusia logrará importantes éxitos en el campo de batalla e impondrá un tratado de paz a Ucrania en sus propios términos, tomará parte de los territorios y devolverá el resto del país a su órbita. Ese es el primer escenario que plantea Foreign Policy. Sí, que es el escenario que muchos desean, no, evidentemente, ¿no? Pero bueno, las Fuerzas Armadas de Ucrania, el segundo punto, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían recuperar parte del territorio y como resultado del Tratado de Paz, Ucrania se unirá a la Unión Europea y la OTAN, pero no se estacionará personal militar de otros países en su territorio. No creo que esto sea, que Rusia lo permita, ¿no? Porque no se puede confiar en los ucranianos, ni en la OTAN, ni en los ucranianos ni en la OTAN. ¿Por qué? Desde el principio de la guerra están diciendo, no vamos a enviar tal más cual armamento, no vamos a enviar este otro armamento, no vamos a llevar tropas allá, no vamos a llevar instructores, y han hecho todo lo contrario. Han violado todas las líneas, han pasado todas las líneas rojas, o sea, y ni hablar de... En la OTAN no se puede confiar. Caída de la Unión Soviética, promesa de la OTAN de no ampliarse hasta el este, y la OTAN al paso que va, llega un momento en que va a llegar a China, va a llegar hasta Asia. Y eso que no se iba a expandir, no quiero saber si se hubieran expandido, ¿no? Decían que no se iban a expandir y llegaron hasta las fronteras rusas. Y aquí les hemos mostrado muchas veces esa famosa imagen con la comparación de la Rusia del año 1991 y la Rusia actual. Las fronteras de la OTAN en aquel momento y las fronteras ahora. ¿Cómo están ya
todos los países estos que tienen frontera con Rusia y son de la OTAN, ¿no? Entonces en la OTAN no se puede confiar, así que ninguna negociación puede ser que Ucrania pertenezca a la OTAN, pero sin militares en su territorio, porque al mismo día que usted firme ese documento, al día siguiente ya la OTAN está metiendo sus tropas en Ucrania. Y bases de misiles, ya lo saben, ¿no? Bien. Tercer escenario, nadie podrá lograr el éxito en el frente. Gracias al Tratado de Paz, Ucrania seguirá siendo un país neutral, pero con armas occidentales y no bajo la influencia de Rusia. Si bien otros escenarios son ciertamente posibles, estos, con excepción del primero, tienen una cosa en común: requieren que Ucrania aumente su poder de negociación deteniendo la ofensiva rusa, lanzando su propia contraofensiva y ganando aún más territorio. Esto es lo que expresaba Foreign Policy con estas teorías, pero bueno, yo plantearía un escenario que no tiene nada que ver con ninguno de esos tres escenarios que están ahí, la verdad. ¿Sí? O sea, una negociación y bueno, en primer lugar, tienen que respetar el idioma ruso, eso en primer lugar, en las pocas zonas donde quede también todo esto, porque fíjense, siempre hablamos del sur de Ucrania, ¿no? El sur y el sureste, pero todavía hay muchas partes de Ucrania donde todavía se habla ruso bastante, ¿no? Digamos que prácticamente la zona occidental de Ucrania es donde más hablan el ucraniano, pero toda la zona, y aquí nos queda todavía Dnipro, por ejemplo, que también se habla ruso, Mykolaiv, ni hablar de Odessa, ni hablar de Kharkov, ¿no? O sea, ni hablar de esas regiones, ¿no? De la cantidad de personas, le hemos mostrado aquí también, que hablan ruso y que Ucrania no ha respetado eso. Pero además, no solo por eso, sino también por el hecho de que Rusia no puede aceptar otra cosa que no sea la neutralidad de Ucrania. Ucrania debe ser un país neutral. Ucrania no puede estar en la OTAN, o no debe estar en la OTAN, y bueno, ya veremos cómo termina todo esto de las famosas negociaciones, ¿no? Pero hoy, este periódico, este medio de prensa, Time, publicaba una transcripción de una entrevista que tuvo con el presidente Joe Biden y que expresaba, ¿no?, que había, de cierta manera, al leer esto, ¿no?, de que esto iba a provocar una conmoción en Ucrania. ¿Por qué? Porque Biden está en contra de que Ucrania se una a la OTAN. Esto causó un gran revuelo, porque fue una declaración a esta revista, la revista Time, que es en realidad una revista, no es un periódico, ¿no?, donde admitió que pasó un mes en Ucrania y bajo su gobierno la corrupción floreció en el país. Antes no estaba dispuesto a apoyar la adhesión a Ucrania a la OTAN. Pasé un mes en Ucrania cuando era senador y vicepresidente. Allí había una corrupción importante. Las circunstancias eran realmente difíciles. Bueno, aquí tienen los ucranianos, confirmado incluso por Biden, la corrupción enorme, rampante que hay en Ucrania. O sea, ahora, lo que entiendo con todo esto es que lo que ha hecho Biden todo este tiempo es alimentar esa corrupción, de donde se comenta por ahí, y han visto ahí todo esto de Burisma y todas estas cosas con Hunter Biden, que es su hijo, y todo esto que hay por ahí, que se está investigando, pero que no se termina de investigar porque no le conviene a la administración Biden. Bueno, pero hay mucho detrás de todo esto de los negocios de la familia Biden ahí en Ucrania y su gran interés. ¿Por qué apoyar siempre a Ucrania a ojos cerrados? Hay mucho detrás de toda esta guerra. No solo es el tema de las grandes empresas armamentísticas, ¿no?, que venden. No solo eso. Hay mucho detrás de todo esto, ¿no? Pero Biden reconoce que en Ucrania hay una corrupción y bueno, los esfuerzos por la paz en Ucrania y por garantizar que Rusia no pueda apoderarse del país no significan que el país pasará a formar parte de la OTAN. Y aquí expresaba Biden precisamente: yo fui quien dijo que no estoy dispuesto a apoyar la entrada de Ucrania en la OTAN, añadió Biden. Lo dijo así mismo. Yo fui quien dijo que no estoy dispuesto a apoyar la entrada de Ucrania en la OTAN. La declaración sorprendió a los ucranianos porque rechazaba las solicitudes urgentes de Kiev para que la OTAN invitara al país a unirse a la alianza, ¿no? Bien, entonces, bueno, importante. Hay una versión de que la declaración del presidente es una designación de posiciones de negociación en caso de que se inicie un diálogo con la Federación Rusa, pues después del final de la guerra, ¿no? Ya que las principales condiciones de Moscú es el estatus neutral de Ucrania. Y eso es lo que vengo diciendo. Rusia no va a negociar si no hay un estatus neutral para Ucrania. Que se convenza de esto Zelensky y todos los demás. Zelensky, que no es presidente, por cierto, que se convenza él, y Budanov, Umerov y todos los demás. Ucrania tiene que ser un país neutral. Y va a ser neutral porque si no esta guerra no va a terminar nunca. ¿Sí? No va a terminar nunca. Y que aprovechen ahora que está Biden, porque más adelante tenemos un artículo que habla de Donald Trump y el miedo que tiene Europa de que llegue Donald Trump a la presidencia. Pero bueno, aquí
New York Times traía otro artículo importante, interesante, relacionado también con Ucrania, ¿no? Pero en este caso lo titulaba de esta manera: en Israel y Ucrania, Biden navega entre dos de los aliados más difíciles de los Estados Unidos. Menudos aliados ha buscado Estados Unidos: Israel y Ucrania, nada más y nada menos. ¿Qué aliados estos? Y yo podría decir también, ¿qué aliados tiene Ucrania? Estados Unidos, ¿no? Bueno, las prioridades estadounidenses y ucranianas divergen, ¿sí? La Casa Blanca no está preparada para una implicación más amplia en la guerra con Rusia, como exige Kiev. Esto está relacionado mucho con el artículo anterior. Si les permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzar proyectiles de artillería y misiles estadounidenses a través de la frontera, donde pueden cobrar la vida no solo de soldados, sino también de civiles, y también atacar la infraestructura rusa, esto podría convertirse en un ataque directo estadounidense, que es una confrontación con un adversario con armas nucleares. Esto escribió la publicación, y Washington tampoco tiene claro cómo sería exactamente un final aceptable en Ucrania. Oficialmente Ucrania todavía habla de una victoria total, pero Rusia parece estar ganando impulso. Así lo expresaba este artículo, donde plantea que a pesar de que Estados Unidos les ha entregado este armamento a Ucrania, y donde a pesar de que Estados Unidos les ha dado el permiso para atacar la región de Belgorod, ustedes lo han visto aquí también con los HIMARS, no le ha dado el permiso para atacar un poco más en la profundidad del territorio ruso, porque de cierta manera Estados Unidos entiende que también esto podría cobrar la vida no solo de soldados, sino también de civiles, y que esto podría convertirse en un ataque directo, aunque ya lo es, ¿sí? Aunque ya lo es. Ya lo es, porque los que están operando todas esas armas, los que están recopilando los datos, asesorando para poder lanzar estos ataques con HIMARS, pueden estar convencidos que es personal de la OTAN, dígase personal de Estados Unidos, porque la OTAN no es más que el brazo armado de los Estados Unidos, ¿no? Bien, pero esto sucede mientras está la administración Biden, porque Europa tiene miedo, la alarma es enorme, ¿verdad? Porque se prepara con horror para un segundo mandato de Donald Trump. Esto lo dice la agencia de noticias UNIAM. Donald Trump no solo amenaza la unidad de la OTAN, sino que podría cortar por completo los vínculos de Estados Unidos con Europa, algo que teme Europa y que saben que, bueno, ¿qué les puedo decir? Si prácticamente, como les digo, ¿no? Esta guerra, por supuesto, si Estados Unidos no hubiera aprobado el paquete multimillonario de los 61.000 millones de dólares, yo no sé qué iba a hacer Europa con su tan cacareada ayuda financiera a Ucrania, ¿no? Pero bueno, Europa está asustada, esto sí lo deben saber los europeos. Europa está asustada por la perspectiva de una posible retirada de los Estados Unidos de la OTAN si Donald Trump regresa a la presidencia. ¡Ay, Europa! ¿Qué será de ti? Una de las revistas políticas estadounidenses más antiguas y respetables, estamos hablando de Atlantic, que es esta revista a la cual hace alusión este medio, expresaba esto, ¿no? Y el autor de la publicación señala que el evidente temor de Europa a ser abandonada por Estados Unidos se puede leer no solo en el discurso del secretario general de la OTAN, que está constantemente presente en la política europea, desde Bruselas hasta Tallinn, ¿sí? Este temor es generado por varios factores, no solo la invasión rusa de Ucrania y el creciente potencial del agresor, sino también el hecho de que Estados Unidos no apoyó a Ucrania de manera oportuna, lo que resultó en el bloqueo durante meses de un gran paquete de ayuda militar por parte del Congreso de los Estados Unidos. ¿Sí? Recuerden cómo estuvo Ucrania ahí todo el tiempo con esos 6 meses, diciendo que, sufriendo, ¿no? Exigiendo, presionando a los Estados Unidos para que definitivamente le entregaran ese paquete multimillonario de ayuda. Y esto en el contexto de las insinuaciones abiertas de Donald Trump, que es el potencialmente nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? O sea, potencialmente, lo está diciendo The Atlantic. Aún, como ustedes saben que ya vieron ya toda esta situación que hay en los Estados Unidos con el expresidente Donald Trump. Pero Europa tiene miedo. Si Estados Unidos no se va a retirar de la OTAN, eso podemos estar seguros. Lo que sí puede pasar es que Estados Unidos limite un poco o tome ciertas medidas con el envío de armamento a Ucrania, la financiación de la guerra en Ucrania. Eso sí puede ser que cambie un poco. Pero no va a retirar la OTAN. O sea, no porque esté Trump ahí 4 años, Estados Unidos se va a retirar de la OTAN. Eso no va a suceder, ¿no? Pero sí puede cambiar un poco la política. Ya saben que los republicanos estuvieron bastante reacios, ¿no?, a firmar este paquete multimillonario de 61.000 millones de dólares para los ucranianos. Y sí, amigos, aquí tenemos al viceprimer ministro de Italia, que ya lo hemos mencionado aquí, el señor Salvini, Matteo Salvini, que decía estas palabras hoy, un poco molesto ya con Macron, porque Macron, como ustedes saben, ha estado impulsando
que los países de la OTAN envíen sus tropas a Ucrania. Y bueno, Macron ya incluso tomó la decisión de que Francia envíe directamente sus tropas a Ucrania. ¿Qué decía aquí el ministro de Italia o el viceprimer ministro de Italia? Le diría a Macron: ve a Ucrania a luchar, ponte un casco y no engañes a los italianos. Decía Salvini duramente. Esto fue en un acto electoral del candidato de su partido Liga a la alcaldía de la ciudad. ¿Sí? Ve a Ucrania a luchar y ponte un casco. Si tanto quieres que vayan tropas de la OTAN, pues ve, Macron, ponte un casco y ve a las trincheras. Ve a las trincheras a ver qué es. A ver qué más con eso. Quiero saber. Así le dijo. Y lo dice sobre todo porque Macron ha estado impulsando esta vía militar, esta última versión de querer ser ahora el más halcón, cuando realmente inició siendo una paloma por la paz. Macron se ha querido convertir ahora en el halcón beligerante, el halcón de la guerra, ¿no? Y bueno, quiere enviar tropas a Ucrania. Fue el primero que dijo que también atacaran territorio ruso con armas francesas. Y aquí está Salvini respondiéndole rápidamente, ¿sí? El italiano, que ya ha tenido varias declaraciones bien fuertes, ¿sí? Y bueno, ya casi para irnos al campo de batalla, mala noticia para la Unión Europea, buena noticia para Turquía. Turquía ha anunciado su deseo de unirse a los BRICS en lugar de a la Unión Europea. ¿Qué les parece? Esto lo dice South China Morning Post. Bien, aquí lo podemos ver. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, cree que esto podría ser una buena alternativa a la Unión Europea. Por supuesto que nos gustaría ser miembros de los BRICS. Veamos cómo van las cosas este año. Así decía Fidan. Ankara tiene la intención de participar en la reunión ministerial de los BRICS en Rusia la próxima semana. Se espera que la entrada de Turquía sea uno de los temas de discusión. Y bueno, Peskov ya ha declarado que Rusia acoge con agrado el deseo de Turquía. Como ustedes saben, durante mucho tiempo la Unión Europea le ha negado la entrada a Turquía, pero no solo eso, sino que le ha puesto un plan de adhesión o les ha puesto unas condiciones que Turquía ve como la Unión Europea le abre las puertas inmediatamente a Ucrania. Les dice: bueno, Ucrania, ustedes están invitados a ser parte de la Unión Europea. En 2 años ya son parte de la Unión Europea, que quiero que sean ya parte de la Unión Europea. Y Turquía lleva muchos años, muchísimos años tratando de tocar la puerta de la Unión Europea, pero no le abren esa puerta. Sin embargo, le molestó bastante a los turcos que en poco tiempo a Ucrania le abrieron la puerta y a ellos prácticamente se la cerraron. Pues bien, Turquía, es hora de que tomes la decisión. Debes irte a los BRICS, ¿sí? Vas a ser mejor recibido y además contribuyes también a lo que siempre decimos aquí en este canal: el mundo multipolar, queridos amigos, con los BRICS también, ¿verdad? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Hasta ahora, porque hay varios países que son observadores, Irán quiere formar parte, también Turquía, serían bienvenidos, ya lo saben, y otros países también. Dicho todo esto, queridos amigos, pues suficiente, nos vamos al campo de batalla. Tenemos mucha información que mostrarles hoy, pero antes de irnos al campo de batalla, les decimos a todos: no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios. Esto ayuda a que nuestros programas les llegue. YouTube pueda recomendar nuestros programas a muchas más personas, les llegue a muchas más personas. Adicionalmente, recuerden que si les gusta nuestro contenido y aún no te has suscrito, te puedes suscribir al Frente Militar y Geopolítico. De esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Adicionalmente, estamos dejando el link de PayPal y el link también de nuestro canal de Telegram, si te quieres sumar a Telegram, y así verías muchos videos que por cuestiones obvias aquí no podemos colocar, no podemos proyectar. Y bien, amigos, dicho todo esto, ahora sí nos vamos al campo de batalla, nos vamos a la geografía ucraniana. Tenemos mucha información que mostrar y vamos a comenzar. Iba a comenzar por el noreste, pero voy a comenzar con una imagen de las que tenemos casi todos los días: la movilización forzosa. La movilización forzosa, queridos amigos, sigue en su mejor momento, movilizando de manera forzosa a muchos jóvenes ucranianos que no quieren ir a la guerra, pero que son llevados a la fuerza, y lamentablemente muchos terminan en una trinchera. Los que corren con suerte son hechos prisioneros, pero lamentablemente los que no corren con mucha suerte terminan muertos en el campo de batalla en una guerra que ellos no quieren. Vamos a comenzar por el frente noreste, como siempre, en sentido horario, aunque vamos a terminar por el sur. En la información más importante es lo que está sucediendo al sur. Pero comenzando por el noreste, aquí justo vemos que entre la frontera entre Belgorod y Rusia, Rusia va a seguir enviando tropas a la frontera y armamento. Aquí podemos ver cómo otro tren está transportando por esa vía férrea a tanques rusos que van al campo de batalla. Blindados, tanques, van al campo de batalla.
se van acercando a la frontera con Kharkov. Esto no termina aquí, también se van a transportar por Sumy. La ventaja de Rusia es que tiene muchos ferrocarriles en su territorio y bueno, ahí está cómo se siguen transportando todo este equipamiento militar, donde le está diciendo a Ucrania y a la OTAN, esto no termina aquí, esto sigue, queridos amigos, o mejor dicho, queridos enemigos de la OTAN. Bien, nos vamos un poquito más a lo que está pasando directamente en dirección Liksi, dirección Volchamsk, y bueno, realmente debo decir, como vengo diciendo hace varios días, no hay avances en el terreno, al menos confirmados. Rusia llegó a las afueras de Liksi, hasta ahí nos quedamos. Luego, después de varios días, Ucrania pudo llevar muchas tropas para acá, para esta localidad, para defenderse de las tropas rusas, y comenzaron a llevar refuerzos y refuerzos de diferentes brigadas, de diferentes batallones también, entre ellos por supuesto Kraken, pero también vimos cómo los ucranianos comenzaron, o ayer habíamos visto, por diferentes informaciones que habíamos recopilado, que los ucranianos habían comenzado a realizar un contraataque hacia la zona de Lukiansk, pero hoy no nos ha llegado más información respecto a este contraataque. La única información que tenemos es cómo Rusia ha estado bombardeando todo este avance o todas estas posiciones que Ucrania estaba concentrando para también entrar por la zona de Selene. Como podemos ver aquí, esto que vamos a mostrarles es simplemente ataques por parte del ejército ruso a posiciones ucranianas. Básicamente esto en la región de Kharkov, pero sin, digamos, confirmación de que hay avances por parte del ejército ucraniano. Estas son posiciones que Ucrania ya había controlado desde hace mucho tiempo y, bueno, aquí Rusia lo que está simplemente es atacando cada uno de estos centros de concentración de tropas que, como vamos a ver después, hoy fue destruido en Isium un gran centro de concentración de tropas con muchos oficiales, ¿no? Recuerden que en Kharkov hay muchos oficiales, no solo de Ucrania, sino también personal de la OTAN. Y aquí podemos ver cómo en diferentes puntos Rusia va atacando a todas las posiciones ucranianas y las va destruyendo, cada uno de estas fortalezas, ¿no? De cierta manera, estas posiciones ucranianas donde se ubican los soldados ucranianos, pero que son destruidos uno tras otro, y en este video podemos observar que uno tras otro caen las bombas en la localidad, en esta localidad, quise decir, ¿no? Bien, pero repito, sin confirmación de que Ucrania recapturó territorio, pero sin confirmación tampoco de que Rusia pudo entrar o avanzar hacia Liksi. No tenemos información de eso, así que no podemos decir nada más al respecto. De aquí nos vamos a mover a Volchamsk. ¿Qué pasa con Volchamsk? Bueno, sigue la lucha al norte de Volchamsk, siguen los fuertes combates en Volchamsk, la zona norte, cuando en un momento Rusia había controlado completamente la zona norte. Pues lo que ha sucedido después es que Ucrania ha hecho un contraataque que fue efectivo en este caso y pudieron retomar posiciones que tenían al norte las tropas ucranianas. Pero, repito, sin decir que han habido más avances por parte de los ucranianos y tampoco que los rusos han podido expulsarlos de esta zona norte de la ciudad de Volchamsk. Sí tenemos imágenes, como siempre, ¿no?, de que las tropas rusas siguen atacando a las tropas ucranianas en toda esta zona del cinturón forestal que bordea a la ciudad de Volchamsk al sur, con bombas FAB, y también con artillería, drones Lancet, drones FPV, incluso hasta con Iskander si fuera necesario. Pero esto significa simplemente que las tropas ucranianas están siendo asediadas, pero no expulsadas. No han sido expulsadas del sur de Volchamsk porque todavía Rusia no ha podido controlar totalmente el norte de Volchamsk. Hasta ahora, Rusia, digo yo, ¿no?, que con la cantidad de tropas que llevó al norte, con la cantidad de tropas que llevaron los rusos hacia la ciudad de Volchamsk, a Liksi, no fueron tantas unidades, pero bueno, con esa cantidad yo creo que ha logrado su objetivo. Ucrania ha tenido que llevar tropas de Kherson, de Zaporizhia, incluso de Donetsk, hacia el frente noreste, entre Volchamsk y Lipsi, y esto ha provocado directamente los avances que Rusia ha estado haciendo en los últimos días. Y como van a ver hoy, un gran avance simultáneo en diferentes partes del sur de Donetsk. Pero repito, con esta imagen, Rusia lo que está mostrando es que sigue atacando todas las posiciones ucranianas que se encuentran rodeando la ciudad de Volchamsk, ¿sí?, justo en esta posición, pero sin avances en el terreno, y va a mantener entretenidas a las tropas ucranianas aquí durante un buen rato, hasta que Rusia pueda entrar por otro eje al norte de la localidad de Kharkov, ¿no?, que podría ser perfectamente en torno a Kosacha-Lopan, donde, como pueden ver, se siguen dando las imágenes de que Rusia ha estado atacando las posiciones ucranianas justo ahí también, ¿no? O sea, este podría ser perfectamente un próximo eje de avance en torno a Kosacha-Lopan,
en esta zona, perfectamente, porque desde hace días les estamos mostrando informaciones, imágenes y videos donde las tropas rusas están atacando bastante a las tropas ucranianas que se encuentran justo aquí, en la frontera con Belgorod. Son imágenes todos los días de cómo Rusia los sigue atacando y destruyendo sus posiciones una tras otra, lo cual parece indicar que en el futuro se podría lanzar una operación por este eje, lo cual implicaría que muchas tropas ucranianas tendrían que moverse también a proteger, por supuesto, estas zonas que vemos aquí, ¿no? Y dificultaría mucho más lo que está pasando Ucrania en otras partes del frente. De aquí nos vamos a mover un poco más al sur para mostrarles lo que ha estado haciendo Rusia, sobre todo en torno a los puentes. Rusia sigue destruyendo puentes. Y estos puentes, por supuesto, que ralentizan el envío de los refuerzos de las tropas ucranianas hacia la localidad de Kupiansk, y van a ver también lo que pasó un poco más al sur, también en Isium, pero sobre todo al sur de Kupiansk. Nos llevan hoy imágenes de cómo las tropas rusas habían podido destruir precisamente un puente importante. Este fue ayer, pero vamos a traerles el de hoy, ¿no? Este fue ayer. Este es otra imagen también, donde vamos a ver la destrucción del puente, pero creo que es un poco más al sur. Sí, es un poquito más al sur, es justo este que está aquí, un poco más al sur, es aquí, donde está la destrucción del puente de hoy, sí, porque el que les mostraba fue ayer. Este es de hoy, este es justo de hoy. Otro puente más destruido sobre el río Oskil. Este es el río Oskil, mírenlo aquí, el río Oskil, y este es el puente destruido, totalmente destruido. Otro puente importante por el cual las tropas ucranianas llevaban su logística, ¿no? A las tropas que se encontraban en diferentes partes del frente, no solamente hacia el sur, sino que las tropas ucranianas también utilizaban este puente para llevar suministros hacia el norte, ¿no? Porque este es más bien al sur de Kupiansk. El que estaba destruido al norte, el puente que se destruyó al norte fue el que vimos ayer, que es este puente que estaba aquí, ¿sí? Este que estaba aquí se destruyó ayer, justo ayer. Esta es la imagen que les traíamos ayer, que es más bien en el sur de Kupiansk, pero en Solove, destruido por una FAB. Este fue el de ayer destruido, pero el de hoy está un poquito más al sur. Y como pueden ver, en diferentes zonas del frente, justo ahí al sur de Kupiansk, las tropas ucranianas, las tropas rusas están atacando constantemente todos los puentes, destruyendo los puentes para que las tropas ucranianas no puedan llevar suministros también y utilizarlo como una ruta logística a las tropas que se encuentran en un frente muy activo como es Kupiansk ahora mismo. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, y antes de llegar a lo que está pasando en Rostolivka, pues les vamos a mostrar lo que pasó también en Isium. Este es Isium, miren dónde está ubicado Isium, ¿verdad? Isium es una zona importante también. Desde Isium, que es una zona que controló Rusia desde hace mucho tiempo, pero que en la contraofensiva del 2022 pudo retomar Ucrania. Pero Isium, sobre todo, es un centro donde se concentran tropas, sobre todo tropas de la OTAN, tropas francesas, polacas fundamentalmente. Y aquí, justo en Isium, en este centro de concentración de tropas, Rusia pudo encontrarlo bien escondido. Miren qué escondido está. Bien boscosa la zona, bien escondido, pero no fue suficiente porque un Iskander destruyó ese centro de concentración de tropas, ese punto de despliegue de tropas, y fue totalmente destruido, como pueden ver ahí en la imagen que inmediatamente van a tener. Se habla de que fueron varios oficiales ucranianos que estaban aquí, en este centro, y que también se comenta que habían oficiales, sobre todo en el área de Kharkov, esto pertenece a Kharkov, oficiales de la OTAN, mercenarios fundamentalmente. Le llaman mercenarios, pero bueno, yo diría que son oficiales que están ahí. Pero fue destruido este centro de concentración de tropas, importante, porque esto es un ataque que, bueno, como siempre, todos estos ataques donde destruyen a personal de la OTAN, de alguna manera les baja la moral a todos estos países como Lituania, Letonia, Estonia y Francia, fundamentalmente, que todavía quieren seguir enviando tropas a Ucrania, pero Rusia les da después, de vez en cuando, una buena respuesta para que recuerden que están peleando o que estarían peleando contra el ejército ruso, no contra los talibanes ni contra el ejército de Irak, quise decir, del año 2003. Bueno, llegamos al eje Bilohorivka-Siversk. Lo más importante es lo que está sucediendo al sur, en torno a Rostolivka. Hace días Rusia comenzó a presionar en torno a Vinka para avanzar hacia Siversk. Este es Vinka, o sea, Vinka está aquí. Y Rusia había tomado toda esta zona de la vía férrea para avanzar hacia Vinka, como vimos días anteriores, ¿no? ¿Sí? Esta era la idea que quería hacer Rusia en los próximos días para avanzar hacia Siversk. Pero hoy nos llegaba información de que las tropas rusas lograron avanzar en torno a
Rozdolivka, ¿sí? Este es Rozdolivka, también al sur de Siversk. Y hoy el mapa de Surian Maps mostraba esta información con este avance del ejército ruso, un pequeño avance hacia la localidad de Rozdolivka, lo cual confirmaba después el Digen.ru, y aproximadamente lo que estuvo pasando en torno a esta localidad fue algo como esto, ¿sí? A partir de los avances realizados recientemente por el ejército ruso, ocuparon estas posiciones que vemos aquí en torno a la localidad de Rozdolivka, e incluso hay medios que plantean que las tropas rusas pudieron entrar en la localidad de Rozdolivka al sur. En torno al propio Siversk, como pueden ver, hay iconos que muestran que Rusia está atacando incluso con bombas FAB la propia localidad de Siversk, lo que confirma que Rusia está bien interesado en lograr que esta ciudad en el futuro, ¿no?, pueda caer bajo el control del ejército ruso. Recuerden que Siversk es un área o una ciudad importante en las aspiraciones de Rusia de poder avanzar hacia Sloviansk. Importante, ¿no? Siversk, el eje Bilohorivka-Siversk. Yo creo que Rusia puede alcanzar Siversk antes de que termine esta guerra perfectamente. Sí, lo pueden hacer. Y como pueden ver ahí, tanto las FAB como la munición termobárica cae sobre Siversk y provoca un infierno total en las tropas ucranianas que se encuentran en esta ciudad, ¿sí? Desde hace días estamos viendo una amplia actividad aquí en torno a Siversk, lo cual indica que próximamente las tropas rusas podrían estar lanzando una operación también desde el sur. Pero primero, por supuesto, tendrían que sobrepasar Vinca. Aquí también nos llegan imágenes de, bueno, otro equipamiento militar ucraniano destruido, y de esto tenemos imágenes todos los días. Pero lo más interesante es cómo los Lancet siguen haciendo su trabajo, pero no solo los Lancet, sino también la artillería rusa, ¿no? En este caso es un Lancet que destruye este tanque ucraniano que se encontraba cerca de la localidad de Siversk. Llegamos a Chasiv Yar. Chasiv Yar, después de los avances realizados ayer por el ejército ruso, donde lograron cruzar el canal, o sea, hace un par de días lograron cruzar el canal al norte por la zona de Kalinivka, y donde precisamente las tropas ucranianas ayer intentaron llevar refuerzos a esta zona. Pues hoy varios medios mencionaban que las tropas rusas lograron realizar avances más en profundidad hacia la localidad del microdistrito de Canal. Estamos hablando de este distrito que se encuentra aquí, justo aquí, ¿no?, en la parte norte del microdistrito de Canal. Medios como el Comité Z lo manifestaba de esta manera, y después lo confirmaba también otro medio como el medio de Digen.ru, mostrando que al parecer con los últimos movimientos que ha estado realizando Rusia, las tropas pudieron ocupar zonas en edificios de gran altura que se encuentran justo al este o al noreste del microdistrito de Canal. Recuerden que el microdistrito de Canal se encuentra aquí al este, y es donde las tropas rusas inicialmente comenzaron a lanzar asaltos, pero después las tropas rusas se dieron cuenta que las tropas ucranianas, luego de haber retirado muchos de sus unidades o muchas de sus unidades hacia el frente de Kharkov, decidieron avanzar por el norte y sorprendieron a las tropas ucranianas cruzando por el canal y creando las condiciones para avanzar por todo el flanco de Chasiv Yar, ¿sí?, en torno a esta dirección. Pero también las tropas rusas trataron de hacer lo mismo desde el microdistrito de Nubi, y llegamos a la convicción de que habían logrado entrar, pero no hemos tenido mayor información al respecto. Hoy incluso, entonces, teniendo en cuenta estos avances desde el norte y por el sur, las tropas rusas se decidieron entonces a avanzar sobre el noreste del microdistrito, y lo que tenemos, repito, es esto que mostraba nuestro Digen.ru, y que después confirmaba el Comité Z, ¿sí?, Comité Z, donde lo que está sucediendo es algo como esto. Si vemos el avance, sobre todo si nos fijamos en lo que plantean cada uno de los medios, no solo Comité Z, sino Digen.ru, logran abarcar lo que es la vía férrea, esta vía férrea que vemos aquí, que es lo que tenemos localizado aquí. Lo cual parece indicar de que esto es lo que está sucediendo aproximadamente en estos momentos. Las tropas rusas pudieron lograr este avance, al parecer, y ocupar toda esta zona que antes teníamos en una tierra de nadie aproximadamente, pero que ahora al parecer ya no es tierra de nadie, sino que es tierra del ejército de Rusia. Adicionalmente, pueden ver aquí las geolocalizaciones de los ataques que está realizando Rusia con drones en el oeste, bien al oeste. Fíjense, esto es prácticamente a la salida de oeste de Chasiv Yar, ¿sí?, la parte más al oeste de Chasiv Yar. Las tropas rusas están destruyendo todas las posiciones ucranianas. Tenemos muchas imágenes de lo que está sucediendo al oeste, pero no las vamos a mostrar todas porque tenemos mucha información que decir de lo que está sucediendo al sur de Donetsk, que es lo más importante, con la ofensiva simultánea en diferentes lugares que Rusia estuvo realizando hoy. Y por supuesto esperen hasta ese momento porque lo vamos a mostrar. Bien, pero bueno, pueden ver ahí los ataques del ejército ruso, avances
en torno a la zona, a los edificios de gran altura, como pueden ver aquí, y justo al lado de esta vía férrea, bien al norte, las tropas rusas, la Brigada 98, en este caso, la Brigada 98 de los paracaidistas rusos, comienza a mostrar una vez más las imágenes de los ataques con los drones a las posiciones ucranianas que bordean toda la vía férrea, tratando de expulsarlos, porque si lograron controlar efectivamente esta zona de aquí, pues estamos convencidos de que en los próximos días los tropas rusas también podrían avanzar. No es la prioridad ahora. Yo creo que Rusia debería seguir avanzando por los flancos, me parece a mí, que es lo mejor, antes de lanzar de frente contra el microdistrito, porque aquí en el microdistrito todavía hay muchas tropas ucranianas que están defendiendo esta localidad con los dientes. Los TOS les recuerdan a las tropas ucranianas, los TOS rusos les recuerdan a las tropas ucranianas que pueden quemar todo. La munición termobárica puede destruir todo. Esto lo saben las tropas rusas, pero también lo saben las tropas ucranianas. Por lo tanto, mi consejo para las tropas ucranianas que todavía están en el microdistrito de Canal, mi consejo es que se vayan mientras puedan, que se retiren mientras puedan. Es lo mejor que pueden hacer con sus vidas, porque les puede pasar como a la brigada, a la tercera brigada que envió Sirski, a la 47 brigada también que enviaron hacia Avdiivka y que fueron totalmente abandonados, ¿no? Como recuerdan en aquellos días de la caída a Avdiivka, días maravillosos que narramos aquí también en frente militar y geopolítico. Aquí pueden ver la munición termobárica destruyendo las posiciones ucranianas en todo el microdistrito de Canal. Pero sin mayores avances, queridos amigos, más que eso tenemos este avance al norte de Chasiv Yar. De aquí nos vamos un poco más al sur. Vamos a movernos un poco más al sur. Hay mucha información en diferentes partes del frente y sobre todo lo que ha estado sucediendo, ¿sí?, bien al sur, en el suroeste de Donetsk. No tenemos mucha información, eso no está de más mencionarles lo que ha estado pasando en torno a la flor de Ocheretini, en este caso, más allá de las informaciones que habíamos visto ayer, que bueno, habíamos logrado mencionar de que las tropas rusas habían logrado ocupar esta zona al sur de Novoalexandrivka y que trataban de avanzar hacia Progres. Pero bueno, esto no hemos tenido más confirmación durante el día de hoy. Y bueno, con respecto a Sokil, la información que tenemos es la misma que ayer. O sea, las tropas rusas habían logrado entrar hacia Sokil, pero que luego de haber entrado incluso hasta el centro de la localidad, grupos de reconocimiento lo que hicieron fue retirarse hacia las afueras. Y esta es lo que tenemos actualmente, ¿no? Esta es la posición que tenemos actualmente. Al norte, en torno al sur, en torno a Ocheretini, o sea, este es básicamente el oeste de Ocheretini, pero corresponde también al sur de Novoalexandrivka. No hay mucha información, más allá de la que mostramos ayer, así que no vamos a actualizar nada respecto a este particular. De aquí nos vamos un poco más al sur, y bueno, mucha confirmación de todo lo que vimos ayer, ataques sobre tropas ucranianas que se están tratando de mover hacia Yasnogorodivka. Recuerden que con la flor de Netailove, la flor de Netailove es una zona donde nosotros veíamos ayer que las tropas, les había permitido a las tropas rusas lograr ocupar el espacio operacional entre Umansk y Netailove, pero también le había permitido a las tropas rusas moverse hacia el oeste, como ya vimos ayer, donde mostramos este avance por parte del ejército ruso, y también le había permitido al ejército ruso también moverse hacia el sur. Ha florecido, tal vez no con el tamaño de Ocheretini, pero también es una flor, y le llamamos la flor de Netailove. Pero las tropas ucranianas comienzan a llevar refuerzos para tratar de romper esta flor, y precisamente las tropas ucranianas hoy, tratando de llevar refuerzos, tratando de realizar algún tipo de contraataque, fueron descubiertos desde Yasnogorodivka al norte de Netailove, y también fueron atacados y destruidos. Importante decir aquí que con la caída de Netailove reviste una importancia no solo por el hecho de que la flor abre sus pétalos, se expande, como vimos ayer, sino que esto provoca una reacción en cadena para lo que está sucediendo en puntos fundamentales como Yasnogorodivka. No olviden, queridos amigos, que Yasnogorodivka se encuentra aquí al norte, que es esta localidad que vemos aquí, y que desde hace días habíamos visto cómo las tropas rusas, precisamente viendo los avances que habían tenido en los últimos días desde el sur de Netailove, y como la flor había empezado a expandirse, pues las tropas rusas comenzaron a moverse también hacia Yasnogorodivka. Les explico esto mientras está ese video, porque es importante lo que les estamos queriendo transmitir, por eso le prestamos importancia capital a lo que está pasando también al norte en torno a Yasnogorodivka. Lo que les quiero decir con todo esto es que Ucrania ha intentado, repito, ha intentado realizar estos contraataques, sobre todo hacia Yasnogorodivka, pero como pueden ver, las tropas rusas
han estado observando todos estos movimientos y han estado destruyendo el equipamiento militar ucraniano, ¿no? Los carros de combate sobre todo. En torno a Krasnohorivka no tenemos mucha información de avances. La única información que tenemos, como pueden ver, son iconos que lo que muestran son básicamente que las tropas rusas siguen atacando a las posiciones ucranianas y bueno, destruyéndolas, estas posiciones ucranianas en todo lo que tiene que ver con el centro de Krasnohorivka, pero no es, digamos, de los ejes más importantes ahora mismo. Luego de que las tropas rusas habían alcanzado prácticamente el centro de la localidad, pues hemos visto que en los últimos días prácticamente, bueno, no tenemos mucha información de Krasnohorivka, lo cual demuestra que todavía las tropas rusas no han podido avanzar en profundidad en torno a esta localidad. Cobra especial atención algo que les voy a mencionar, y es que, si se dan cuenta, las tropas rusas no se enfocan solo en la propia localidad en sí, sino que las tropas rusas están tratando de intensificar los bombardeos en el norte. Y muchos se preguntarán por qué en el norte, porque precisamente en esa localidad que ven ahí, desde esa localidad es donde Ucrania lleva los suministros, la logística, a la localidad de Krasnohorivka, ¿sí? Y precisamente por eso pueden ver imágenes como las tropas rusas están atacando directamente a las posiciones ucranianas que se encuentran justo ahí, al norte de Krasnohorivka, que es una zona, repito, muy importante, donde las tropas ucranianas pueden conservar lo que es la logística para después transportarla hacia la localidad o la ciudad, porque es una ciudad de Krasnohorivka. Pero como pueden ver, ¿sí?, las tropas rusas atacan bien al norte de esta localidad. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, hay mucha información y aquí es donde empieza a ponerse todo feo para Ucrania, pero muy bueno para Rusia. Pues, queridos amigos, sucede que hoy las tropas rusas decidieron lanzar un ataque simultáneo, una ofensiva desde 3 puntos fundamentales, ¿sí? Desde Poveda, en dirección Konstantinovka, desde Poveda, ¿sí?, por este eje que está aquí, partiendo de una zona donde no controlaban, porque esta zona que vemos aquí es una zona que controlaron hoy los rusos, ahora lo vamos a estar explicando. También avances en hacia Konstantinovka propiamente, o sea, estamos hablando de Paraskovivka y el sur de Konstantinovka, y otro avance importante hacia Bodiane-Vuhledar. Repito, Konstantinovka, Paraskovivka, Bodiane-Vuhledar y Poveda. Esos fueron los 3 ejes fundamentales, por eso ven aquí que tenemos señalizado, y bien, esto es donde más nos vamos a demorar aquí en el video, porque es lo más importante, la ofensiva lanzada por Rusia hacia estas 3, hacia este eje de manera fundamental, donde están estas 3 localidades: Bodiane, Konstantinovka y Vuhledar al sur. Bien, importante, se los pongo así para que lo puedan observar mejor. Bien, vamos a comenzar por Poveda. Hoy varios medios rusos mostraban esta información donde evidenciaban un avance por parte del ejército ruso al sur de Poveda. Estamos hablando de esta zona que está aquí, que quedó totalmente bajo control del ejército ruso, ¿sí? Estamos hablando de Poveda, el sur de Poveda. Toda esta zona no estaba bajo control del ejército ruso, y en las últimas horas las tropas rusas lanzaron este ataque y pudieron ocupar posiciones aquí, en toda esta parte al sur de Poveda. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tan importante es eso? ¿Cuál es la importancia que tiene eso? Pues mucha. La importancia que tiene esto es que las tropas rusas no están haciendo esto solo porque sí, ya, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay un espacio operacional bien grande donde, por supuesto, con los avances que han tenido las tropas rusas últimamente en Paraskovivka, y ya van viendo, ¿no?, lo que se iría formando aquí. Si Rusia puede concretar avances más hacia el oeste y cortar la carretera T-0524 por el norte, pues las tropas ucranianas quedarían expuestas completamente. Si Rusia logra cortar efectivamente esta carretera que vemos aquí, desde Poveda, ¿sí?, y desde Paraskovivka, al cortar esa carretera, pues quedarían aquí, ya saben, ¿no?, las tropas ucranianas. No obstante, siempre les he dicho que la carretera T-0524 es el eje fundamental que conecta Poveda con Konstantinovka y con Vuhledar, porque es un único eje, como pueden ver ahí. Ahora, esto también lo confirmaba las tropas ucranianas, que bombardeaban a las tropas rusas que ya estaban en Poveda. Y ahí lo pueden ver. Las imágenes no mienten. Recuerden que siempre las imágenes dicen más que 1000 palabras, y podemos ver a las tropas ucranianas bombardeando a las tropas rusas justo en este cinturón forestal que estamos observando aquí. Queridos amigos, miren, ahí están bombardeando los tanques rusos también. Esto es un medio ucraniano que está vanagloriándose de destruir carros de combate rusos. Pero lo que está diciendo ese medio ucraniano nos está confirmando lo que dicen estos medios que nosotros estamos citando. Y es que efectivamente Rusia avanzó hasta esta zona y pudo controlar este
esta área, ¿no? Esta área operacional para lograr con el objetivo de dos cosas. Una, avanzar hacia Konstantinovka, que sería lo fundamental. Y dos, lo más importante, ya saben, ¿no? Formar una especie de pinza. Pero esto no es lo más importante, queridos amigos. Después de muchos combates, donde primero las tropas rusas habían logrado entrar a Paraskovivka, que está al norte de Novomikhailivka, luego de que las tropas rusas lo habían logrado entrar en Paraskovivka, luego de que las tropas rusas habían sido repelidas por las tropas ucranianas, luego de todo eso, pues hoy nos llegó la confirmación de que las tropas rusas capturaron completamente Paraskovivka. Cayó Paraskovivka, queridos amigos, y esto es importante, aquí así lo mencionaba diversos medios como el Diken.ru y otros medios más que confirmaban la situación en torno a esta localidad. Las tropas rusas lanzaron un asalto importante hoy, moviéndose sobre todo en dos direcciones, avanzando por esta vía que vemos aquí. Esta vía que vemos aquí y también avanzando un poco más al sur, ¿no? Bueno, no era esto lo que quería hacer. Aquí esto me traicionó. Me disculpan aquí, por favor. Vamos a hacerlo ahora. Sería así. O sea, avanzando por esta vía. Y luego otro grupo también que avanzó hacia esta vía que vemos aquí. Y lograron finalmente lo que desde hacía días estábamos diciendo, que cayera Paraskovivka completamente. Prácticamente las tropas rusas solo tienen que hacer una limpieza de la zona al oeste. Pero las tropas rusas capturaron Paraskovivka y vamos a ver parte del ataque ruso que también lo muestra un medio ucraniano. Un medio ucraniano que muestra cómo básicamente las tropas rusas comenzaron a avanzar hacia esta localidad, ¿no? Pero más que eso, quería que vieran cómo son temerarios las tropas rusas y aquí van a ver cómo son atacados por las tropas ucranianas, ¿sí? Lo más interesante es que cae esa munición de artillería, pero se salvaron los soldados, ¿no? Por eso es que lo dejo, ¿no? Si hubiera pasado algo peor no lo podía dejar, pero ahí están vivos. Están vivos los soldados rusos luego de, bueno, haber ocupado esas posiciones que vemos ahí. Pero aquí vemos un poco más de este asalto, ¿sí? Realizado por las tropas rusas en torno a esta localidad de Paraskovivka, donde les permitió a las tropas rusas lograr a este importante objetivo que era avanzar hacia el interior de la localidad de Paraskovivka. Aquí vemos a las tropas ucranianas que los están atacando, pero si podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 blindados rusos avanzan a toda velocidad hacia el interior de Paraskovivka. Esto es lo que tenían que haber hecho hace rato, lanzar este asalto de verdad, un asalto fuerte hacia Paraskovivka. Y bueno, es verdad que hay varios blindados que son atacados, pero hay otros que pueden sobrevivir. Y un poco más, o un poquito más al norte, podemos ver incluso que aquí este carro logra llegar hacia más al oeste, por eso lo ponemos aquí, bien al oeste de Paraskovivka, mis queridos amigos. Paraskovivka está bajo control del ejército ruso y hoy tenemos imágenes también de que las tropas rusas pudieron colocar la bandera en Paraskovivka. Ahí se las dejo unos minutos. La tricolor está en Paraskovivka, queridos amigos. La tricolor está en Paraskovivka y más allá del hecho de capturar esta pequeña localidad, porque ya sé que muchas personas van a decir, pero ¿por qué se alegran tanto de capturar una localidad tan pequeña? Ya les he dicho varias veces que esto no es un pueblo sin importancia, como algunos dicen. No. Queridos amigos, todos los pueblos son importantes. Eso en primer lugar, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Segundo, recuerden que con la caída de Paraskovivka, las puertas a Konstantinovka están abiertas y es lo que les he estado mencionando durante muchos días. Les dije que una vez cayera Paraskovivka, ahí vieron la bandera rusa, una vez cayera Paraskovivka, pues el asalto a Konstantinovka es inminente. Es inminente. Desde el norte, y ya vemos ya que las tropas rusas comienzan a avanzar desde el sur, porque esto no termina aquí, ya van a ver. Justo luego de la caída de Paraskovivka nos comenzaron a llegar imágenes importantes de que las tropas rusas comenzaban a bombardear con gran intensidad y a destruir el equipamiento militar ucraniano en el oeste de Konstantinovka. Es decir, que es inminente el asalto a Konstantinovka. Lo pueden tener por seguro, se los estaba explicando en el video de ayer. Cae Paraskovivka, van a empezar a bombardear Konstantinovka, van a empezar a lanzar asaltos y esto es lo que va a pasar en las próximas horas. Las tropas rusas comienzan a atacar con gran intensidad y aquí hay imágenes de tanques ucranianos destruidos. ¿Sí? Tanques ucranianos destruidos también. Imágenes que no veíamos en Konstantinovka. Vamos a verlo bien, vamos a verlo bien el momento en que llega y destruye. Llega y destruye. Ahí está. Bien, pero eso no es lo único. Hoy
también los propios medios que citamos a diario nos mostraban esta información. Es decir, las tropas rusas lanzaron otro avance, pero desde el sur. Desde el sur. Esto fue un ataque simultáneo en diferentes áreas. ¿Sí? Miren, sur de Poveda, Paraskovivka y ahora también al sur de Konstantinovka. Avance desde el sur de Konstantinovka, una especie de pinza también, desde el norte en Paraskovivka y desde el sur, avanzando, ¿no? Desde el norte de Solotke, podríamos decir. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Que esto es lo que estuvo pasando en las últimas horas. Las tropas rusas lograron avanzar desde el sur en esta dirección y pudieron lograr ocupar primero que todo esta fortaleza que ven aquí. Esto es una fortaleza ucraniana, pero las tropas rusas pudieron avanzar también hacia el norte. Y podemos ver también imágenes de cómo las tropas ucranianas es las que han mostrado lo que sucedió. ¿Sí? Las tropas ucranianas son las que muestran precisamente cómo van avanzando las tropas rusas guiados por el tanque Tortuga. Aquí está el tanque Tortuga. Vamos a verlo de nuevo porque el tanque Tortuga también, aquí fue golpeado, déjeme decirle, ¿no? Pero avanzaba hacia la importante localidad de Konstantinovka. A todos los que les gusta el tanque Tortuga, aquí lo pueden ver, avanzando hacia la localidad de Konstantinovka desde el sur. Las propias tropas ucranianas son las que han demostrado que las tropas rusas llegaron hasta aquí, justo hacia esta zona que estamos viendo aquí, en este cinturón forestal, lo cual demuestra el avance conjunto, combinado en diferentes zonas del sur de Donetsk, que al parecer va a ser o va siendo muy exitoso y lograron posicionarse justo al sur de Konstantinovka y mañana, pues, tal vez tengamos noticias de que las tropas rusas ya entraron en Konstantinovka, ¿no? Bien, con un asalto hacia el interior de la localidad. Pero bueno, más allá de todo eso, este asalto, como pueden ver, un grupo se dividió hacia esta zona y otro grupo avanzaba con el tanque Tortuga, ¿no? Que como pueden ver fue atacado ahí, justo en esa posición. Aquí también vemos cómo hay otros blindados rusos que fueron atacados en toda esta zona. Pero repito, avance del ejército ruso hacia Konstantinovka y bueno, veamos qué pasa en los próximos días, pero aquí hay zonas grises, pero esto no termina aquí. De acá hacia el final de nuestro video quiero mostrarles que hubo un tercer avance ruso, otro más, o un cuarto avance, a ver, vamos a contar hoy, en torno al sur. Al sur de Poveda, captura de Paraskovivka, sur de Konstantinovka, van 3, cuarto avance importante, acercándose hacia Bodiane. Miren Bodiane aquí, ¿no? Y aquí está el avance del ejército ruso. Y aquí lo podemos confirmar también porque las tropas ucranianas son las mismas que han develado o revelado que las tropas rusas se movieron en torno a esa dirección, con donde han quemado, por supuesto, han atacado blindados rusos que se movían en esa dirección, pero donde hay medios que confirman los avances del ejército ruso en torno a esa localidad, y esto lo muestra aquí Surya Maps. Lo pueden ver, amigos, aquí todo está documentado. Aquí está Surya Maps, que muestra el último avance del ejército ruso y todo el eje, mis queridos amigos, todo el eje, Poveda, Konstantinovka, Bodiane y Vuhledar, peligra. Peligra con esta ofensiva lanzada por Rusia hacia esta dirección. Los rusos están bien cerca de lograr el objetivo fundamental de cortar la carretera T-0524 entre Konstantinovka, Bodiane y Vuhledar. Y no solo eso, están acercándose desde el norte a cortar la carretera también que une a Poveda con Konstantinovka. El nudo o el nodo, el núcleo Poveda, Konstantinovka, Bodiane y Vuhledar peligra, queridos amigos, con esta ofensiva exitosa lanzada desde el sur. Y aquí propiamente en Vuhledar podemos ver cómo las tropas rusas están bombardeando a las tropas ucranianas dentro de la ciudad, ¿sí? Demostrándole que en este momento está bien difícil, pero bien difícil la situación para Ucrania en todo este eje al sur de Donetsk, el suroeste de Donetsk, ¿sí? Ahí lo pueden observar, mis queridos amigos, como también los drones atacan sobre Vuhledar. No hay dónde esconderse ahora mismo para las tropas ucranianas y los drones siguen cayendo, así como van a caer también las bombas rusas sobre todas estas zonas donde Ucrania, precisamente aquí, tiene su logística. Vuhledar es un punto importante y una espina, yo diría, que Rusia tiene que sacarse. Tiene que capturar Vuhledar. Vuhledar es importante también en las aspiraciones de Rusia de controlar todo el suroeste de Donetsk. Es una de las... vaya, les digo, está tan fortificado como lo estuvo Avdiivka. Vuhledar es una fortaleza importantísima, la cual Rusia no se puede dar el lujo de
dejársela en manos a los ucranianos. Es importante también tener en cuenta de que hay medios ya que empiezan a decir que las tropas rusas van a comenzar en las próximas horas un avance también al propio Vuhledar desde el norte de esta localidad que se llama Mysilke. Pero bueno, solo son medios que eso lo confirman. Y bueno, amigos, antes de irnos solamente quería decirles que ayer les habíamos dicho que en torno a Crimea, ¿se acuerdan, no? Que les habíamos mencionado, que Rusia había tomado la decisión de empezar a derribar, ¿sí?, todos estos drones, estos Global Hawk, que vuelan sobre Crimea, ¿no? Recuerdan, ¿no? No sobre Crimea. Estos son drones que vuelan en toda esta zona, que se sienten libres. O sea, no es que se acercan a Crimea. Más bien vuelan en supuestas aguas internacionales y vuelan en todo el Mar Negro, vuelan desde Rumanía, sobre todo. Aquí está Rumanía. Y todos estos drones se la pasan volando, tomando fotografías, drones de reconocimiento. Son drones de reconocimiento que toman estas fotografías también, que le dan información a los ucranianos para que después los ucranianos, con toda esta información, los ucranianos entonces ataquen Crimea desde aquí, ¿verdad? Los ucranianos que hacen, lanzan drones y lanzan ATACMS contra Crimea. Esto es lo que pasa fundamentalmente, ¿no? Luego de que le brindan toda esa información, los ucranianos atacan con los ATACMS, valga la redundancia, pero también atacan con drones navales. ¿De dónde sacan eso? Pues la información se las dan los drones de la OTAN, drones de reconocimiento. Pues bien, ¿qué les puedo decir, queridos amigos? Dicho y hecho, ayer justo decíamos que las tropas rusas, bueno, no lo dijo el Ministerio de Defensa, pero sí llegaron comunicados de que iban a empezar a derribar a los drones de la OTAN que estaban en la zona del Mar Negro, y al parecer hoy llegaba un comunicado donde ya, dicho y hecho, al siguiente día de conocer la noticia, pues un dron, el Global Hawk, el primer Global Hawk, al menos que se reporta que recientemente uno de estos drones, porque tienen varios, ¿no?, ya ha caído en el Mar Negro. Ya ha caído en el Mar Negro. ¿Sí? Y bueno, me resulta muy curioso. Algunos medios dicen que fue un accidente. Lo que me resulta muy curioso es que Rusia dijo ayer, o al menos los medios de Telegram comenzaron a decir que los rusos iban a comenzar a derribar a los drones de los Estados Unidos, o bueno, los drones de la OTAN, de manera general, estos drones de reconocimiento, y bueno, al parecer, ya comenzó. Y si es así, bienvenido. Ya era hora de que Rusia hiciera esto. Se demoraron demasiado, siempre lo digo. Sí, ya tenían que haberlo hecho. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado nuestro stream, nuestro video. Nos vemos en un próximo programa. No olviden dejar su like. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al Frente Militar. De esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Ha sido un gusto, como siempre, transmitir para todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima, queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico. Que Dios los bendiga.